sabemos que más pronto que tarde se cobrarán esto que estamos haciendo. Estamos dispuestos a pagar ese precio. Siempre estuvimos dispuestos. Jamás vamos a rehuir el peligro, porque mucho más temible que ese enemigo que está buscando la manera de anularnos aún físicamente es una conciencia culpable. Y no podríamos soportarnos a nosotros mismos si no cumpliéramos nuestro deber. Afírmalo, país, en tu memoria. Ahora que se ha dormido en tu semilla, sube a tu frente la dignidad sencilla de su historia. Resguárdalo, país, en tu memoria. Limpia con su palabra tus heridas. Pon su sangre quemante en las orillas de tu gloria. Sublímalo, país, en tu memoria. Dispara su fusil, ama su estirpe. Su rostro forestal y el paso libre de su historia. Revívelo, país, en tu memoria. Cuida su primavera destrozada. De ella saldrá la espiga alborozada de tu gloria. Y una tarde, país, tendrá tu historia, fulgor de sol, memoria de la luz, de Marcelo Quiroga Santa Cruz y su gloria. Sublímalo, país, en tu memoria. Dispara su fusil, ama su estirpe. Su rostro forestal y el paso libre de su historia. Revívelo, país, en tu memoria. Muy buenas noches a todas y a todos, bienvenida, bienvenido. Esto es Ojo con los Medios por el Avia Yala. Empezamos hoy con un tema del grupo Escarcha en homenaje, obviamente, a Marcelo Quiroga Santa Cruz. En estas horas, hace 36 años, era salvajemente torturado y asesinado por la dictadura de García Meza, que llegó al poder para evitar, o que se apropió del poder para evitar las elecciones democráticas o el triunfo de Siles Suazo en aquella época. ¿Cómo están, Mariano Lor? ¿Qué tal? ¿Cómo le va, comandante? Buenas noches. ¿Cansado lo veo, Lor? Lorcito, ¿cómo estás? Inicio de semana siempre es un poquito complicado. Bueno, pero además todo bien. como eso de turno el fin de semana en la radio. Turno en la radio. Fin de semana, así que Pagan horas extras al doble. quisiéramos. Quisiéramos, pero aquí vamos. Hay un problema en el Estado Plurinacional de Bolivia. Nadie paga horas extras, ni mucho menos el doble los días domingos. Son derechos laborales globalmente establecidos. Hay que cumplir con eso, ¿no? Sería. Como corresponde, ¿no? Como corresponde. Pero Muchos de los que cayeron a lo largo de la historia de la humanidad cayeron justamente en defensa de estos derechos sindicales y laborales, ¿no? Hay que reivindicarlos cumpliendo con esos mártires y héroes. Vamos a empezar recordando, porque es importante recordar y no confundir. A veces nos quieren decir que estamos en una época de totalitarismos, en los procesos de cambio, que los presidentes progresistas son dictadores. Dictaduras eran otra cosa. Vamos a recordarla con un fragmento de Invasión USA, el golpe de García Meza. Meta.
El último intento fuerte por eternizar a los militares en el poder lo dio el 17 de julio de 1980 el narcodictador Luis García Meza. Esto se produjo para evitar la llegada al poder de Hernán Siles Suazo, quien había obtenido una cómoda victoria en las elecciones presidenciales realizadas 19 días antes, dentro de una alianza que incluía al Partido Comunista y al Movimiento de Izquierda Revolucionario, entonces fuerte opositor al bancerismo. Todos aquellos elementos que contravengan al decreto ley tienen que andar con su testamento bajo el brazo, porque vamos a ser taxativos. No va a haber perdón. El mismo día del asalto al poder, una redada paramilitar organizada por Arce Gómez sorprendió a dirigentes políticos y sociales en una reunión convocada para frenar el golpe en la sede de la Central Obrera Boliviana. Marcelo Quiroga Santa Cruz fue cobardemente asesinado. El golpe fue apoyado por los capos principales del narcotráfico boliviano, por la dictadura argentina, por Hugo Banzer y por la CIA. Carter desconoció el gobierno y Washington retiró a su embajador en La Paz. Los vínculos del gobierno con el tráfico de drogas se hicieron tan evidentes que la continuidad de la dictadura se tornó insostenible. This report on the Minister of Cocaine takes on a special relevance. The Minister of Cocaine is the central figure in the most lucrative cocaine operation in the world, in Bolivia, source of 80% of the cocaine on this earth. His name is Luis Arce Gomez, or more precisely, Colonel Luis Arce Gomez. García Meza fue derrocado el 4 de agosto de 1981. Que nadie se llame a error cuando afirmo que estamos al borde de un grave colapso. Ahora más que nunca Bolivia necesita de una cabeza, de un líder y de un conductor. El general García Meza no es un cobarde, y eso lo saben todos. Pero por encima del orgullo, por encima de la vanidad, está la patria. Es por esas circunstancias que he decidido entregar la presidencia a la Junta de Comandantes. Pasado 36 años de este golpe, 40 del de Argentina, 3 años más del de Pinochet en Chile. Yo creo que a esta altura de la historia es claro que esos dictadores han sido grandes cobardes, ¿no? Porque mandar a asesinar así a gente desarmada, a Marcelo Quiroga Santa Cruz, a Víctor Jara, hablábamos el otro día, Lord. Sí. Y bueno, son situaciones que uno a veces no las recuerda. Mi generación tendría entre 6, 7, 8 años para esa dictadura, el golpe de Estado de 1980. Pocas veces se hace recuerdo, se hace memoria de lo que realmente ha sido una dictadura. ¿Te parece que alguien puede sostener que es de hombría mandar a asesinar a dirigentes opositores desarmados? ¿Qué es? Y aquellos que creen que en ese momento sostenían del peligro, ¿no? El peligro comunista, se basaban en la Guerra Fría, y ahora dicen lo mismo de los procesos de cambio. Lo que vos específicamente decís de la cobardía, recordemos la utilización de grupos de tarea, llegaban en horas de la noche, en la madrugada, asaltaban una casa, se llevaban secuestrados en el medio de la noche a opositores políticos, les robaban todos sus bienes, los llevaban a centros clandestinos de detención, los torturaban, en casos como en Argentina hasta los arrojaban desde aviones narcotizados para que desaparezcan en el mar. Efectivamente, enormes cobardes. Por eso hoy la SOFAM fue a escrachar a uno de esos cobardes que está en el hospital de clínicas, y debería estar como otros dictadores y genocidas deberían estar, y torturadores deberían estar presos en cárceles comunes. Hay una grabación del golpe de Estado
contra Allende en Chile, donde Pinochet dice que no le da el derecho de, no quiere parlamentar con Allende, que estaba parapetado en el Palacio de la Moneda, y dice que si va a salir en un avión de Chile, dice que el avión se caiga, ¿no? Esas cosas, y después lo se que ríe contábamos aparte, con el oficial que lo dice, se van riendo. Bueno, sí, le damos un avión, y cuando ese avión se cae después. Después cortarle las manos a, por ejemplo, al cantautor popular Víctor Jara. Yo no sé qué... ¿Quién puede considerar un acto de valentía hacer cosas así? Asesinar, dejar a Marcelo Quiroga Santa Cruz como lo viste. Lo que hicieron con Luis Espinal también, ¿no? Con miles y miles, ¿no? Algunos muy conocidos, otros anónimos. En fin. Y hoy también, recordando a cobardes, hoy 18 de julio se produjo la sublevación en Ceuta, en colonia española de África, contra la Segunda República Española. También un intento que fracasa, y por eso se inicia la Guerra Civil Española, que se extendió por un periodo de 3 años. Finalmente se instala esa dictadura franquista apoyada por Hitler y Mussolini, que duró hasta el año 75. Hoy también es la independencia de Uruguay, ¿no? Sí, exacto. 18 de julio, le mandamos un abrazo a la República Oriental del Uruguay, y mañana es el aniversario de la Revolución Sandinista de 1979. Mañana vamos a tener unos documentos, no diría que inéditos, pero interesantes. Hasta la voz de Carlos Fonseca, Amador, que no se ha escuchado casi. El fundador del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Bueno, cuántas luchas que hay por ahí que debemos tenerlas presentes de vez en cuando, porque si no, no entendemos nada de lo que nos puede pasar ahora en el presente. Fuerte el mes de julio, en ese sentido. ¿Qué más? Y después viene el 26 de julio, asalto al Moncada, ¿no? Es cierto. Bueno, vamos a hablar de otro golpe, lo raro, ¿no? ¿Le sorprendió el golpe en Turquía? Intento, bueno. Sí, intento, y a través de las redes sociales se formó también una expectativa bastante interesante, y precisamente cuando sucedía esto estábamos en contacto con el doctor Mariano, y me sacaba muchas dudas que definitivamente hacen de Turquía ahora el punto esencial de esto, y pues habría que ver cómo ha sido este pasado 15 de julio, todo lo que empezaba y cómo a través también de las redes sociales y los medios de comunicación se ha planteado precisamente y se ha conocido este golpe de Estado y las consecuencias y los entremenejes que hay por ahí de este golpe de Estado. Sangriento fue el asunto. Vamos a ver una cronología de Hispan TV, el programa Detrás de la Razón. Iba a ser una noche cualquiera en Turquía, pero todo cambió con el gruñido de tiroteos y explosiones en la capital, Ankara, en Estambul y en ciudades importantes. Tanques y soldados en las calles. Algo gordo estaba fraguándose. Un golpe de Estado. El Ministerio del Interior fue atacado. Los militares turcos tomaron el aeropuerto de su propio país, el Atatürk de Estambul, y cierran los puentes del Bósforo que conecta Europa con Asia. 11:25 de la noche, viernes, hora local. El ejército toma la televisión pública. La nerviosa presentadora de la televisión pública, TRT, anuncia que los militares han tomado el poder. En kısa zamanda sağlayacaktır. Çağdaş, demokratik, sosyal, laik hukuk ilkelerine dayalı anayasal düzen tesis edilene kadar. Los militares declaran la ley marcial, el toque de queda. Explican que quieren devolver la democracia y los derechos humanos a Turquía. Cerca de la 1 de la mañana, desde un paradero desconocido, el presidente turco, Erdogan, vía FaceTime, habla con la cadena CNN, sucursal Turquía, y suplica al pueblo que no lo dejen solo. Milletime de bir çağrı yapıyorum. O da şudur. Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Muchedumbre de partidarios de Erdogan salen a las calles. Muchos se enfrentan con los militares. Turquía vivía una pesadilla. Helicóptero militar dispara contra la población. Cuerpos en las calles. Un caza F-16
bombardea el Palacio Presidencial de Ankara. Los militares irrumpen en el canal CNN Turk. Hacia las 3 de la mañana, la inteligencia del gobierno dice que el golpe no pudo ser. El parlamento turco es bombardeado desde tierra y aire. Hacia las 4 de la mañana, el avión del presidente Erdogan aterriza en Estambul. Informa que las fuerzas de seguridad se enfrentaron a los militares para arrestar a los golpistas, que solo son una parte del ejército. Olan hareket bir ihanet hareketidir, bir ayaklanma hareketidir ve bu vatana ihanet hareketinin bedelini de tabii çok ağır ödeyecekler. Bunu bir defa peşinen. Erdogan acusa a su aliado de ayer y enemigo de hoy, Fethullah Gülen, de estar detrás de los hechos. Gülen rechaza la acusación y condena el golpe. Amanece en Turquía. El gobierno retoma Estambul. Estas impresionantes imágenes muestran militares golpistas rindiéndose. 6:30 de la mañana. Erdogan, hablando en medio de una gran multitud, asegura que su gobierno tiene el control. Pide a la gente permanecer en las calles para que no haya otra rebelión. Pensé yo que estas imágenes se habían quedado en la década del 70, pero no. Y después de esa intentona de golpe que estaba muy bien planificado e impresiona la velocidad con que lograron revertirlo, la televisión española nos cuenta cuáles fueron las sanciones, decisiones, purgas y detenciones que tomó el gobierno de Recep Erdogan. Aproximadamente unos 700.000, 500.000 detenidos, de los que la gran mayoría son militares. Un dato importante, unos 102 generales arrestados, casi un tercio de los 350 aproximadamente que tiene Turquía, pero también detenciones entre los jueces, unos 755, y entre los funcionarios civiles aproximadamente unos 600, y además destituciones. Unos 8.000 policías han sido destituidos desde que fracasara el golpe el pasado viernes. Y a pesar de que esta purga, estas detenciones, estas destituciones continúan, también continúan las manifestaciones a favor del presidente Erdogan, como esta que está teniendo lugar ahora en la plaza de Taksim, aunque son mucho menos numerosas de lo esperado. Y eso que ha corrido el rumor de que el presidente Erdogan está muy cerquita de aquí, en el Palacio de Dolmabahce, y que incluso podría acercarse hasta aquí, hasta la plaza de Taksim, para hacer una visita express. Los seguidores del presidente Erdogan comienzan a congregarse bajo dos gigantescas banderas turcas en la plaza de Taksim de Estambul. Decenas de trabajadores montan un gran escenario para su concentración de esta noche. Taksim fue uno de los epicentros del golpe, lugar tradicional de protestas y reivindicaciones, y ahora alberga a muchos de los que el pasado viernes contuvieron a los militares. Estoy aquí porque apoyo al gobierno y no me marcharé hasta que el presidente lo diga, nos cuenta Maral. Espero que esto nunca vuelva a ocurrir, dice esta mujer. Vengo cada día desde que Erdogan nos pidió que saliéramos a la calle, asegura este hombre que, como muchos otros de los seguidores del gobierno, piden al presidente que restaure la pena de muerte, abolida en Turquía en 2004. Entre los grupos que apoyan esa petición, los violentos radicales de los Lobos Grises, que curiosamente en los años 70 y 80 apoyaban a los militares, pero que ahora han respaldado a Erdogan. Fuertes imágenes, hay varias teorías sobre lo que pudo haber sucedido allí. ¿Usted qué dice? ¿Usted cuál trae, Lora, a la mesa? Yo creo que esto ha sido, como se dice, un autogolpe. Se ha planteado una situación, y lo decía Mariano, porque a veces se ha resuelto tan rápido. Empieza un 15, se cierran los medios, redes sociales, vuelven los medios, fue todo muy rápido. A mí me genera mucha sospecha que el canciller Kerry de Estados Unidos reconoció o aceptó muy rápidamente al gobierno que se podía instalar por estos militares. Yo dudo de la teoría del autogolpe, porque este sería, en la historia moderna de Turquía, desde que se instaló el Estado laico en 1923, el quinto intento de golpe de Estado. Hubo
en el 60, en el 71, en el 80 y en el 97, y todos se dieron para respetar los valores históricos del Estado laico, y Erdogan está tendiendo a una, no de manera radical, pero sí una creciente islamización de las entidades estatales turcas. A ver, vamos a hacer un corte, por favor, y a la vuelta tenemos algunas imágenes adicionales de esta intentona en Turquía, y vamos a tratar de debatir un poco más en la mesa si fue un autogolpe, si son los gringos que lo organizan, si están detrás, si no, si son los militares turcos quienes de manera independiente decidieron tratar de frenar al gobierno de Erdogan. A la vuelta, dale. Acá seguíamos discutiendo qué ha pasado en Turquía. Vamos a ver algunas cositas más. Autoridades turcas exhiben a los golpistas en 25 segundos por la televisión española. Las autoridades turcas han querido mostrar a algunos de los altos cargos militares, más de 100 detenidos tras el golpe, así, sin ocultar sus magulladuras. Colocado en primera línea el general Akin Öztürk, excomandante en jefe de la Fuerza Aérea y al parecer el hombre clave de la rebelión. La agencia estatal Anadolu ha llegado a informar que lo había confesado, luego ha retirado la nota. Él lo niega todo. Y bien, este tema del golpe y el tema mediático se hace presente también, y es así que Erdogan se hace presente después de la intentona golpista. La nota de española. Más reforzada que nunca la imagen del presidente Erdogan, omnipresente. La televisión le muestra una y otra vez, sorteando besos y abrazos. Tras los ataques del viernes, como este a la Agencia Nacional de Inteligencia, incontables daños materiales. Echa añicos esta comisaría central de Ankara. Fuera, coches aplastados por los tanques y alguna que otra bandera blanca. Destrozado el Parlamento en pleno centro de la capital, el lugar que señalan allí donde se encontraba el despacho del primer ministro Yildirim, que casi ha roto a llorar en público al contar que su nieto le pregunta por qué algunos militares durante la madrugada del sábado mataron a tanta gente. El balance del fallido golpe de Estado ya es oficial. Hubo 232 fallecidos, 145 eran civiles. El dolor continúa, pero también las purgas. 20.000 policías, gendarmes y funcionarios han sido apartados, algunos por su supuesta vinculación con el clérigo Fethullah Gülen, autoexiliado en Estados Unidos y para Turquía, el cerebro del levantamiento. ¿Voy yo? No, sí, voy yo. Y Erdogan, aprovechando esta situación y el fortalecimiento que le da haber revertido esta intentona golpista, habló de la necesidad de establecer la pena de muerte para quienes se han levantado contra el orden democrático en ese país, y tuvo algunas respuestas también de la Unión Europea. La tensión continúa, lo reporta la CNN. Más allá de los miles de detenidos, Erdogan no descarta restaurar la pena de muerte, tal y como le piden sus seguidores. En una entrevista exclusiva a nuestra compañera de CNN, Becky Anderson, Erdogan se refirió a este polémico asunto mediante un traductor. Hay un claro delito de traición y su solicitud no puede ser rechazada por nuestro gobierno, pero por supuesto que requerirá una decisión parlamentaria para que se actúe en la forma de una medida constitucional para que los líderes se reúnan y debatan. Y si aceptan discutirlo, entonces como presidente yo aprobaría cualquier decisión que salga del Parlamento. Una posibilidad que ha provocado ya el aviso de la Unión Europea. Permítame aclarar una cosa, en realidad dos. Ningún país puede convertirse en un país miembro de la Unión Europea si instaura la pena de muerte. Esto es muy claro. Algo clave es cómo lo llamamos. Así que esto es seguro. Los otros puntos en los que me gustaría hacer hincapié, incluso si tengo el derecho para hablar de ellos en esta institución. Pero Turquía forma una parte importante del Consejo de Europa, un miembro importante del Consejo de Europa, y como tal irá a la Convención Europea de Derechos Humanos, que es muy clara sobre la pena de muerte. Tras el arresto de más de 7.000 soldados oficiales, jueces y fiscales, casi 9.000 funcionarios han sido destituidos, según la agencia estatal Anadolu.
Lo que Erdogan llama limpieza del virus en los organismos del Estado se refleja en el sistema judicial y militar. Un dato: un tercio de la cúpula militar está ya bajo arresto. Los sectores contrarios a Erdogan y que al mismo tiempo se opusieron al golpe de Estado denuncian que este mandatario intenta aprovechar la crisis para afianzar su control aún más en Turquía. El secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, ha reiterado su oposición al intento de golpe, pero ha exigido a Erdogan que respete la democracia. We stand squarely on the side of the elected leadership in Turkey. Estamos de lleno del lado de la dirección elegida en Turquía, la misma que el presidente Obama y yo tomamos en el curso de los acontecimientos en las primeras horas, desde que se empezaron a desarrollar durante la noche. Pero también instamos firmemente al gobierno de Turquía para que mantenga la calma y la estabilidad en el país, y también estamos instando a Turquía a mantener los más altos estándares de respeto a las instituciones democráticas de la nación y al Estado de Derecho. Sin duda, vamos a apoyar a que se lleven a los autores del golpe a la justicia, pero también advertimos contra un alcance que va más allá de eso y hacemos hincapié en la importancia de la democracia. Con manifestaciones de los suyos en las calles y el aún vivo y traumático recuerdo del intento del golpe de Estado, saldado con más de 200 muertos según el gobierno, y que hubiera sido el cuarto en la historia de Turquía, Erdogan siente que es el momento de dar una contundente muestra de autoridad. Para CNN, Salem Ergi, Jerusalén. A ver, ahora sí vamos a discutir un rato. Parece jalado de los pelos mi teoría, de que ha sido un autogolpe, que ha sido muy bien pensado, el cierre de los medios de comunicación en su momento, vuelven a aparecer, se conoce este tema a través de las redes sociales, oficialmente no se mantiene una información constante, es muy rápido, sí hay muertos, pero los resultados ahora como que el presidente Erdogan quiere hacerse de esa popularidad, de esto que ha sido aplacado, sacar beneficios. Vamos a ver las teorías del autogolpe. Ahí hay una sustentación en un periodista, en un analista. A ver, Mariano, ¿qué dice? Sí, Leandro Albani, quien aparte además conoce la región, dice, pero si en las horas más confusas y urgentes que vivió Turquía, las informaciones daban a conocer la cifra de muertos, o si Erdogan finalmente arribaría al aeropuerto de Estambul, una sospecha comenzó a sobrevolar silenciosa al país. Un autogolpe que con el correr de los días permita que Erdogan acumule más poderes en su plan de convertirse en un líder regional basado en su idea de neo-otomanismo para todo Medio Oriente. Bueno, el Imperio Otomano fue el imperio más importante, el último en caer, ¿no? Dice, ¿acaso es descabellado pensar en esta hipótesis? No, se contesta, porque en estos más de 10 años de Erdogan en el poder se pudieron constatar todas las estrategias y metodologías extremas que utilizó el actual presidente para aferrarse a la cima del Estado turco. El reciente ejemplo más importante fueron los comicios de mediados del año pasado, en el cual el AKP tuvo una estruendosa derrota y no pudo conformar un gobierno propio. Este es el partido de Erdogan. Ante este panorama, el mandatario desató una cruenta represión contra la población kurda y convocó nuevas elecciones, mientras buena parte del país se encontraba en estado de sitio. Casi sin legitimidad y con ciudades y poblados arrasados por el ejército, Erdogan convocó a los comicios para finales de 2015, en los cuales su caudal de votos aumentó a base del miedo, un nacionalismo chauvinista e irregularidades de todo tipo. Bueno, esta es una teoría, está instalada. Vamos ahora a repasar qué dijo John Kerry. A mí, en principio, no me suena el tema del autogolpe, porque como veíamos, Erdogan perdió unas elecciones el año pasado, parlamentarias, ¿no? Sí. Me parece muy arriesgado. Es conocido desde hace años, porque no es el primer intento de golpe contra Erdogan, que hay un sector en el ejército que defiende el Estado laico y que siente que el partido AKP, cuyo líder es Erdogan, pone en riesgo esas bases laicas del Estado y está yendo hacia una islamización de Turquía. Por eso hay estas intentonas. Entonces me parece que habiendo perdido Erdogan, no creo que supiera si la gente iba a salir a defenderlo, como efectivamente sucedió, o a lo mejor decían, no, ya estamos cansados, había perdido la elección el año pasado.
Entonces a mí me parece un juego demasiado arriesgado que él haya hecho esto para ahora fortalecerse más y atacar a sus opositores, que de hecho lo va a hacer. Y lo viene haciendo, de hecho, es parte de su política, ¿no? Pero me parece demasiado arriesgado abrir esa cajita de Pandora de ese llamado de Facebook que hizo. Si la gente no salía, ¿qué pasaba? Claro, no. Y aparte, las imágenes que observábamos en la cronología del golpe muestran que estaba muy bien organizado, que eran muchas secciones del ejército, también la Fuerza Aérea, un avión bombardero contra el Parlamento, helicópteros disparando contra población civil, es decir que eran muchas secciones de las Fuerzas Armadas turcas que se habían plegado a esta situación. Y además me parece que otro elemento que también complejiza la situación y en general provoca que este tipo de gobiernos fuertes es la frontera que tiene Turquía con Siria, que está sometido hace 5 años a una guerra de altísima intensidad con ISIS. Bueno, pero eso ya es otras líneas que son más complejas, ¿no? Pero vamos a analizar un poco la reacción de Estados Unidos. Veíamos algo de Kerry, a mí en esa declaración como que no lo entendí mucho. A ver si lo leemos. Kerry dijo esperar, esto lo dijo en la misma noche del golpe, estabilidad, paz y continuidad. Y dijo también que Turquía debía propiciar las condiciones necesarias para el traspaso de poderes. Y esto parecía, en lo que analiza el analista ruso Konstantin Zhivkov, como una especie de aceptación del posible cambio de mando en Turquía. Muy ambigua la declaración, ¿no? Muy ambigua. Pero si hay un intento de golpe contra un gobierno democrático y la principal potencia no lo condena abiertamente, y dice, esperemos que haya una continuidad. Pienso que es una continuidad de las políticas, pero no importa quién sea el gobierno. Aunque gobiernen los golpistas, que haya una continuidad. Eso es lo que se entiende. Sí, tal vez a Estados Unidos le resulta demasiado libre de su dominio Erdogan. Tiene un poder creciente, obviamente, Turquía por su ubicación geográfica, es puente entre Europa y Asia, tiene un rol fundamental en la situación explosiva en Medio Oriente. Pero me imagino que cabeza de la OTAN a Kerry a Estados Unidos le va a resultar más simpático un gobierno militar al estilo de Mubarak en Egipto. O de Al-Sisi ahora, claro, ¿no? Quizás, perdón, la ambigüedad que viene Kerry, porque obviamente ya le falta poco para estar. Se vienen las elecciones que le complican también a Estados Unidos y como que hace estas declaraciones como para que ahí estamos, dependemos de la democracia y esa garita nada más. Y por eso no se entiende esta ambigüedad que se plantea con las declaraciones de Kerry. Y yo sigo sosteniendo de que lo posterior del golpe se está viendo ahora. O sea, se va a librar de toda esa gente que usted decía que estaba en contra de él, porque va a decir traición a la patria. Una cosita más sobre el tema geopolítico. Los gobiernos del AKP tuvieron una posición contradictoria a lo largo de los años con respecto a Israel. En cierto momento Turquía y el Brasil de Lula firmaron un acuerdo o establecieron un acuerdo importante en contra de los intereses de Estados Unidos respecto a Irán. Esto fue muy duro para la diplomacia de Washington en ese momento. Después estuvieron lejos de Israel, después se acercaron. Me da la impresión de que esa declaración le abría la puerta a los golpistas y que a Washington le gustan más esos militares que defiendan el supuesto Estado laico que un gobernante que pueda acercarse alguna vez a Irán, que no responda directamente a las órdenes de Washington. Es mi percepción. Sí, eso no quiere decir que Estados Unidos organizó este golpe. No. Es que es lo mismo que pasó con la hermandad musulmana en Egipto. Pero por ahí también decía que todos estos militares pasaron por escuelas de Estados Unidos, ¿viste? Como que... Bueno, ¿qué militares no han pasado por ahí? Me parece que igual otro dato es que Egipto y Rusia, fundamentales en la geopolítica de la región, dieron un respaldo sin fisuras a Erdogan.
Bueno, hagamos un pequeño cortecito, por favor, y ya cambiamos de tema al regreso, pero me parece que estuvo interesante tratar de dilucidar un poco qué está pasando en Turquía. Seguro que ahora viene una mano durísima del gobierno de Erdogan, es obvio, porque cuando intentan derrocarte no te vas a quedar abriendo los brazos para que los golpistas se vuelvan a reorganizar. Y es la segunda vez que intentan hacerlo. Ya regresamos. Aquí parado junto a todo hablando. Che, me estaba mirando ahí en la pantalla, parezco los locos Adams yo al lado de ustedes. ¿Cómo se llamaba el patriarca? Homero ¿Homero? era el patriarca. Homero era el patriarca, pero Homero estaba Adams. pelado. Usted es el tío El Lucas. tío Lucas. Tío Lucas. Es verdad, me había olvidado del tío Lucas. Después estaba Morticia y la niña. Leticia Adams, el tío Cosas, El tío Cosas. Largo. Después estaba la mano. Qué buena. Dedos, ¿no? Dedos. Deberíamos poner un... Excelente. Qué buena, rememorando qué el buena- pasado. qué buena serie. Me mataron con el tío Lucas. Adelante con la noticia, sigan ustedes, compañeros. Bueno, el Pepe Mujica habló en la televisión nacional del Uruguay, se refirió a Luis Almagro, secretario general de la OEA. ¿Haberlo promovido Almagro como secretario general de la OEA? No, no me arrepiento, me equivoqué. Es parecido. Y bueno, equivocarme me equivoqué, yo qué sé. Yo tenía la mejor impresión, la defendí. Y realmente fue a la OEA por mí. Pero bueno, estas son las hermosuras que tiene la Pero ¿y usted política. cree que Almagro se equivoca en hacerle las observaciones que le hace todo el tiempo al gobierno de Venezuela con respecto a los Yo derechos no entro en el humanos? fondo de la cosa, entro en el camino. Mi posición es la siguiente. Siempre hay que mirar las cosas como uno puede colaborar con lo que es la mayoría, el interés más profundo, que a veces no se manifiesta en superficie. La contradicción de Venezuela, las declaraciones, toda la bulla internacional, toda esa campaña, lo único que hace es encender y multiplicar la paranoia del radicalismo que hay adentro de Venezuela. Eso no ayuda. Ahora, si yo empiezo a hacer declaraciones y bombardeo de afuera, lo que logro es exactamente lo contrario. O sea que lo que usted ve mal de Almagro como secretario general de la OEA es que saca la tuba. Pero claro. Usted también critica, porque Maduro está enojado con Almagro, entre otras cosas, porque recibe a la oposición. ¿Está mal que Almagro se reúna No, con la señor. oposición? Almagro puede hablar con todo el mundo, pero no puede dejarse llevar por esa histeria de carácter colectivo. Eso no sirve. No sirve para crear un ámbito de reconstrucción. Pero no por el gobierno venezolano o por la cabeza de la oposición. Es por la suerte del pueblo venezolano. Esta es la cuestión de fondo. Porque no es ni importante ni el gobierno ni Almagro. Lo importante es cómo pasa la gente. Y me parece que eso no es bueno. Y a Venezuela hay que ayudarla en lugar de... Y creo que con eso no la ayudamos. ¿Nunca lo habló con él? Y estamos... No, se lo escribí, no pude hablar, pero... Si estamos luchando y tratando de ayudar, de remendar la paz en Colombia, después de 50 años, estamos para darle manija en Venezuela, que se arme un incendio. Qué buena entrevista. Insisto, cuando sea grande quiero ser como el Pepe. Todos queremos ser como el Pepe. Me gusta cuando un político dice que se equivocó, cualquier persona, no solo los políticos. Cuando alguien admite que se equivoca de manera sincera, me gusta. Está bueno eso. Y se ve poco en general. Sí, pero aparte, creo que en este caso, más que una equivocación, lo que recibió el Pepe Mujica fue una traición de un integrante del MPP, de su espacio político en el Frente Amplio, y del que fue su canciller durante todo su periodo como presidente, como fue Luis Almagro. Creo que jamás esperó el Pepe Mujica esa conversión de Almagro en un agente de la derecha, ¿no? Pero debió haberlo, ese es el error.
según lo que yo hablé con alguna gente política, algunos dirigentes políticos de Uruguay, me decían, siempre Almagro fue una revista, pero al Pepe lo convenció. Y entonces ahí me parece, y ahí es donde él dice, me equivoqué, me parece a mí, según lo que pude hablar, ¿no? Bueno, pero no se amargue, por favor. No, ¿por qué? Ahora nos alegremos. Le tengo una notita que le va a encantar a usted que le gustan los animalitos. Vamos con esa nota, por favor. ¿Qué tal? ¿Le gustó? Pero es que los perros... Hay un perro que la otra vez ponía en la televisión chilena que contaba. ¿Y cómo hacía? Le contaban con ponerle con los golpes. Ya. No, decía... Ponele, tocaba un tambor, tú 7 veces. ¿Y cómo decía 7 el perro? Y ladraba 7 veces. O le mostraban, no, estoy diciendo mal. Le mostraban el número, no me acuerdo, y decía, ¿qué número dice? O, no, le decía, ¿cuánto es 2 más 3? Póngase de yo me confundí. Porque no me acuerdo, estoy recuperando el Alzheimer con la y, o sea, le decía 2 más 3 y él ladraba 5 veces. Exactamente. Ok. Y lo hizo un montón de veces, yo no sé, bueno, qué sé yo, no sé. Sí, bueno, pero los perros nos van a dominar en algún momento. Bueno, tenía todo el ritmo, claro. A mí me impresionó cuando era chico, que fue el circo de Moscú, al Luna Park en Buenos Aires. Sí. Tenía gatos amaestrados el circo de Moscú. O sea que con paciencia, horas y horas, se puede amaestrar a casi cualquier animal doméstico, ¿no? Sí, pero ya que cuentes otra cosa, es una elaboración intelectual que a mí me superó ampliamente. Contaba mejor que yo, además, el perro. Bien, vamos a Estados Unidos, por favor, se están por desintegrar estos compañeros. Vamos a la nota a la agencia francesa de prensa, por favor. Un nuevo tiroteo mortal contra policías sucedió el domingo en la ciudad estadounidense de Baton Rouge, Luisiana. 3 policías murieron y 3 fueron heridos. El nuevo ataque se da a 10 días del asesinato de 5 agentes en Dallas y en medio de fuertes tensiones raciales en la capital de Luisiana, luego de la muerte de un joven negro a principios de julio a manos de la policía. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, dijo que se desconocían las motivaciones del asesino y que los ataques contra funcionarios, contra el Estado de Derecho y una sociedad civilizada deben cesar. En tanto, el alcalde de Baton Rouge hizo un llamado a la calma temiendo un nuevo aumento de las tensiones en la ciudad. Varios medios estadounidenses identificaron al presunto asesino como Gavin Long, un veterano militar negro de 29 años, condecorado varias veces por sus desempeños. Vayan dejando las armas, queridos compañeros. Sí, hablando de dejar las armas, a principio de este mes se conoció otro asesinato contra un ciudadano indefenso por parte de una patrulla policial, lo reporta la agencia Atlas. Este otro caso de brutalidad policial ocurrió hace 2 semanas, pero ha salido a la luz ahora. 2 agentes estadounidenses dan el alto a un joven de 19 años en Fresno, California. Dylan Nobel ignora una y otra vez las advertencias de los policías. Le ordenan que mantenga las manos a la vista y que se tumbe en el suelo. De lo contrario, le dispararán. La escena fue grabada por una cámara que llevaba adherida al uniforme uno de los agentes. El joven grita que está harto de su vida y avanza hacia los policías con una mano en la espalda. Es entonces cuando un agente le descerraja 2 tiros y ya en el suelo otros 2. El joven iba desarmado y ahora el Departamento de Policía de Fresno ha abierto una investigación. Bueno, esto es una locura, lo decimos siempre. La primera opción de una fuerza de seguridad interna no es el uso letal de la fuerza. ¿Cómo se acerca un tipo así y le disparas a matar? Y además me parece, perdón, Lord, que con esta situación de estos 8 asesinatos de policías en la última semana, me parece que
esto se va a acrecentar, porque la policía va a estar... hoy en la convención republicana que se inició hace un par de horitas y que va a durar toda la semana para dar la candidatura a Donald Trump, los policías iban de a 6 juntos, porque se teme ante la situación y el racismo que ostenta constantemente el candidato republicano, que haya expresiones de malestar. Y es que han llegado a la filosofía de disparar y luego preguntar, creo. O sea, definitivamente estas imágenes se conocen de a poco y el tratamiento de los medios de comunicación también juega mucho que ver con esto, porque este tipo de imágenes aparecen después, da más importancia a la muerte de los policías, que digo que no son importantes, pero creo que el manejo informativo de las redes sociales hace que suceda esto, que aumente las tensiones raciales en Estados Unidos, como lo dice la agencia Russia Today. Legado racista. Vean más sobre este tema a continuación. Violencia que, como una bola de nieve, acumula aún más violencia en cuanto echa a rodar. La muerte de 2 afroamericanos en Estados Unidos a manos de policías blancos reavivó la vieja herida racial que existe en el país. Pero la posterior muerte de 5 agentes del orden durante una manifestación pacífica en Dallas ha hecho que se hable de un verdadero estallido de violencia. Así, tanto la población como la policía están ahora presos del miedo. Mi familia y yo recibimos amenazas de muerte tras el tiroteo. Nosotros, el cuerpo de policía de aquí de Dallas y los de todo el país, nos encontramos en estado de alerta por las múltiples amenazas que recibimos. Disparan y matan a oficiales. Algunos son heridos. En estos momentos estamos sumamente preocupados por nuestra seguridad. Una ola de continuas movilizaciones a lo largo y ancho de Estados Unidos ha acabado con centenares de detenidos, entre ellos el líder del movimiento Black Lives Matter, o Las vidas de los negros importan. Por otro lado, varios oficiales también han sufrido agresiones. En un clima de escalada de la tensión social, algunos lanzan sus críticas contra el propio movimiento Black Lives Matter, nacido hace 4 años. De hecho, se ha llegado incluso a solicitar a la Casa Blanca que se califique de terrorista a este grupo de activistas en defensa de la comunidad afroamericana. Decir que las vidas de los afroamericanos importan es inherentemente racista. Las vidas negras importan, las vidas blancas importan, las vidas asiáticas importan, las vidas latinas importan. Es antiamericano y es racista. En medio del acalorado debate, parece más que evidente que en Estados Unidos persisten los problemas de discriminación racial, así como los derivados de la venta de armas. La sociedad estadounidense cada vez está más polarizada, ya sean negros, blancos, latinos o por cuestiones políticas, y llegan a unos extremos increíbles. También con la facilidad que ellos tienen de tener armas, pues suceden esta clase de cosas. El primer presidente afroamericano no ha podido resolver el desafío del racismo. Es una vergüenza que en un país moderno y poderoso como es Estados Unidos todavía exista el problema del racismo. Varios analistas explican que la salud a la democracia en el país norteamericano es más aparente que real, ya que quienes mueven los hilos del poder siguen siendo los blancos. Por esa razón, concluyen que la estigmatización a nivel nacional resulta casi imposible de solucionar. Por ejemplo, el caso emblemático de Barack Obama, para que se diga que pues Estados Unidos la democracia es tan grande que un negro puede llegar a ser presidente. Pero en términos reales, quien preside son otros, las grandes corporaciones que fundamentalmente están dominadas por blancos, por sectores blancos. Tenemos también que esto hay que agregarle, que en el nombre de esa democracia se permite a individuos como Donald Trump hacer una campaña que es una campaña sin lugar a dudas de odio racial fundamentalmente. Además, hay quienes señalan que el problema también radica en la pobreza, ya que es muy elevado el porcentaje de afroamericanos que están en una posición económicamente delicada, lo cual, unido al estereotipo de que las clases más desfavorecidas están más inclinadas a la comisión de delitos, determina una mayor presión sobre la población afroamericana por parte de la policía y del sistema judicial. En cualquier caso, la necesidad de realizar reformas y revisar algunos principios parece ser vital para el mantenimiento de la paz social en el país. Bueno, nos vamos. Habría que emitir una alerta por parte de Cancillería, porque me parece que es muy peligroso viajar a Estados Unidos en este momento. Cuando viste, sí, que ellos realmente siempre hacen alertas, no viaje ahora a París, no viaje a Asia, no viaje a Turquía. Doctor. Comandante. Jefe Lor. Nos vemos mañana a esta misma hora. Bueno, a esta misma no.
una hora antes para que podamos compartir Ojo con los Medios. Y nos vamos también con un pequeño recuerdo del tema del golpe de García Mesa, los héroes de la democracia boliviana. Un spot del Ministerio de Educación. Un abrazo grande esta mañana. Varios nombres están inscritos en el imaginario colectivo nacional y latinoamericano como héroes de la democracia en Bolivia. Héroes como Marcelo Quiroga Santa Cruz, Luis Espinal Camps o los mártires de la calle Harrington. Sin embargo, también existen personajes protagónicos que trabajaron a lo largo de sus vidas para sostener la democracia desde varias dimensiones. Este es el caso de Ana María Romero de Campero o Domitila Chungara. Justamente, uno de los hechos más cruentos de la historia boliviana fue el asesinato de 8 miembros de la Dirección Nacional Clandestina del Movimiento de la Izquierda Revolucionario. El 15 de enero de 1981, cuando un grupo de paramilitares al servicio de la dictadura de Luis García Mesa y Luis Arce Gómez atacó la casa de la calle Harrington en la zona de Sopocachi, en La Paz, y donde murieron Ramiro Velasco, José Luis Suárez, José Reyes Carvajal, Ricardo Navarro, Artemio Camargo, Arcil Menacho, Gonzalo Barrón y Jorge Valdivieso. Solo Gloria Ardaya sobrevivió a la masacre. Compañero Barrón es descendido también al segundo piso de la azotea y ametrallado inmediatamente. Igualmente trágico fue el asesinato del líder socialista Marcelo Quiroga Santa Cruz el 17 de julio de 1980. Quiroga fue apresado por militares durante el asalto a la Central Obrera Boliviana, conducido al Estado Mayor y asesinado, haciendo desaparecer su cuerpo hasta el día de hoy. Igual de trágica fue la muerte del sacerdote jesuita Luis Espinal Camps, secuestrado por los mismos paramilitares el 21 de marzo de 1980, torturado y asesinado y después abandonado en las afueras de La Paz.